Pues muy bien, mira, a ver, hace unas semanas que estábamos comentando sobre la vida de Jesucristo. Luego por compromisos tuve que ausentarme un par de semanas y Jay empezó con el estudio de Pedro, del apóstol Pedro, y hoy vamos a seguir con Jesús, ¿vale? Volvemos al tema de Jesús y vamos a seguir un poquito conociendo mejor la persona de Jesús hoy y el próximo domingo también, ¿vale? Y así concluiremos el próximo domingo estos estudios sobre la persona de Cristo. Así que, bueno, hablamos ya un poco sobre Jesucristo. Empezamos comentando acerca de Jesús y Cristo, o sea, hombre y Dios en plenitud. Luego le presentamos rápidamente, su humanidad manifestada como un judío de su tiempo, como un judío normal de sus días, ¿no? Del siglo I. Y después, dando un paso más, lo hemos visto como un hombre más allá de su propio tiempo, de su propio local, físico, geográfico, cultural, como judío, ¿no? Hoy, siguiendo ese mismo camino de estudios sobre la vida de Jesús, quiero presentarlo como Dios entre los hombres, Dios entre los hombres. Y así lo conoceremos no únicamente como un hombre normal entre los demás seres humanos, sino que también como el propio Dios que vino a habitar entre nosotros como Dios que es. Hay una serie de textos bíblicos que los voy mencionando, los que estamos aquí lo vamos siguiendo paso a paso porque lo vamos poniendo aquí en la pantalla, ¿vale? Y bueno, entonces de hecho no es tarea fácil, incluso para muchos cristianos, comprender cómo su naturaleza perfecta y plenamente humana y su naturaleza perfecta y plenamente divina se funden en su única persona. Sin que Jesucristo demostrase disturbios de doble personalidad, por ejemplo, ¿no? Él no demuestra nada de eso. Se trata de dos naturalezas fundidas en su persona y formando una única personalidad, Por eso mismo podemos hablar de una presencia especial y diferenciada de Dios con los seres humanos. Si Él es totalmente hombre y totalmente Dios, perfecto en ambas naturalezas, podemos verlo como un Dios perfecto, completo como Dios, totalmente presente entre los seres humanos, por ser Él también un perfecto ser humano. En el Jesucristo encarnado y nacido de María, por tanto, tenemos a Dios mismo entre nosotros, compartiendo nuestro camino humano de vida y de muerte, identificándose en todo con nosotros, viviendo y asumiendo nuestra vida y nuestra muerte como la suya misma. Al oír las palabras del ángel que le decía a María, ¿os acordáis, no? Del anuncio a María, Mateo capítulo 1, 23, lo tenemos aquí, ¿no? Cuando al oír estas palabras del ángel de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, el Dios con nosotros, el ángel estaba citando literalmente o casi literalmente la profecía de Isaías capítulo 7, 14, ¿no? Pues al oír estas palabras, ciertamente que José entendió que este nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no era un nombre, no era el nombre del niño, ¿no? Su nombre era claramente Jesús, que significaba, incluso la palabra Jesús tiene ese sentido, que significaba su labor divina de salvarnos de la distancia que establecemos entre nosotros y Dios. Nadie a lo largo de su vida, ni su padre ni su madre, nadie lo llamó Emmanuel. Ese no era su nombre en ningún momento de su vida. Esta palabra solo se usó para indicar una realidad de Jesús únicamente aquí en Mateo 1:23, que indicaba claramente que la persona de Jesucristo, en su persona, Dios mismo se hacía
especialmente presente entre los seres humanos. La presencia de Dios entre los hombres ocupó un lugar central en toda la vida de Cristo y también en toda la obra de redención. En ese sentido, Dios estuvo con los hombres y Dios sigue estando con nosotros por medio de la encarnación, de la muerte, de la resurrección de Cristo, porque estos eventos juntos, encarnación, muerte, resurrección, si unimos estos eventos, formamos o tenemos ahí el centro de la historia divina de salvación humana. Por lo tanto, Dios nos encuentra y Dios se mantiene con nosotros únicamente por medio de Cristo. Así, el Emmanuel, asociado al nombre Jesús, ¿no?, indica que Jesucristo es el que torna posible en su persona la presencia de Dios con los seres humanos, abriendo así la posibilidad concreta de que Él pudiera salvar a su pueblo de sus pecados. Versículo 21. Lo más importante aquí es entender que Jesús mismo en su propia persona es el Dios con nosotros. En su persona Él es el Dios que está con nosotros. Él no nos abre la puerta para la presencia de Dios. Más bien, Él objetiva y simplemente es la presencia encarnada de Dios con los seres humanos. Él no nos abre la puerta para llegar a Dios. Él es el Dios que ha llegado hasta nosotros, el Dios que vino hasta nosotros, ¿no? Necesitamos verlo de esa manera para verlo aún hoy, cada momento con nosotros, como el Dios que está aquí. Al resucitar y volver al Padre, la presencia de Dios no se ausentó de este mundo o de nuestras vidas. A veces pensamos, no, Cristo resucitó, está con el Padre, sentado a la diestra del Todopoderoso, ¿de dónde nos vigila? No, Él sigue presente con nosotros, porque esta realidad de la presencia de Cristo es permanente y es eterna. Y incluso la promesa es interesante, porque si Mateo 1:23, o sea, al principio de Mateo, nos presenta a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, en el último versículo de Mateo, capítulo 28, capítulo 20, versículo 28, el Cristo ya resucitado dice claramente que Él sigue estando activamente presente con su iglesia y con cada uno de nosotros. Cuando dice, os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Por supuesto que esa presencia real de Jesucristo hoy con su iglesia ya no se da físicamente, como en la Judea del siglo I, sino que se da espiritualmente, por medio de la obra especial del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios. Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan nos presenta la obra presente del Espíritu Santo de una manera muy intensa. Os desafío a leer estos 3 capítulos, no ahora, pero por la tarde, por ejemplo, o mañana, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, porque ahí tenemos una descripción, nos abre el corazón y la mente para entender la persona y el trabajo del Espíritu Santo como el que representa a Cristo entre nosotros. Por ejemplo, si vemos el capítulo 14, versículo 15 a 17, vemos cómo la presencia del Espíritu Santo en y con nosotros es la misma presencia del propio Jesús y no del Espíritu. No es otro Dios que sustituye, no. Es la presencia del propio Jesús en y con nosotros. Ahí dice, si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. Yo pediré al Padre y Él os dará otro consolador para que os acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Es potente la relación
que Jesús hace entre el amor de los discípulos a Él y la obediencia a sus mandamientos, lo que implica que Él pida al Padre el envío del Espíritu Santo, que nos consuela y que nos acompaña siempre. Amor, obediencia, seguimiento de Cristo, la presencia consoladora del Espíritu, traducen a nuestra vida hoy lo que es Jesucristo. Esto es Jesús. Este amor, esta obediencia, este seguimiento y el Espíritu Santo que nos consuela cada día a todos nosotros, ¿no? Tras su ascensión a los cielos, es el Espíritu Santo quien representa a Jesucristo como el Dios entre los seres humanos. No es otra persona. No es el pastor, no es el anciano, no es una persona famosa que ora por multitudes, no, quien representa a Dios después de que Cristo ha vuelto tras su resurrección a los cielos, es el Espíritu Santo. Por eso, Juan 16, versículo 8, es Él quien convence al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Y sin duda es Él quien nos guía a toda verdad. Es Él quien nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque no habla por su propia cuenta, sino que dice solo lo que oye y nos anuncia las cosas por venir. Capítulo 16, 13. Por tanto, Jesús sigue estando presente, bendiciéndonos cada día por la obra presente del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también nos habla de Jesús como el Dios presente entre los seres humanos en el conocido texto de Filipenses 2, versículos 5 a 8. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se podría hacer varias relaciones dentro de este texto, unir puntos con otros puntos, ¿no? Como por ejemplo, podemos unir su naturaleza divina a la naturaleza humana, su humillación a su exaltación, que viene luego en los versículos 9 a 11. Sin embargo, creo que por ahora nos vale con quedarnos con la palabra se rebajó. Versículo 7. Se rebajó. Literalmente significa que se vació de sí mismo. Eso no quiere decir que ha perdido divinidad personal. Eso no quiere decir que ha dejado de ser Dios para ser hombre. No quiere decir que se ha vaciado un poquito de Dios, mantiene todavía algo de Dios, pero no todo, para ser un poquito ser humano. No. No quiere decir que ha perdido ni una pizca de divinidad personal en sí misma para abrir espacio a su humanidad. Lo que significa es que su vaciamiento se dio al asumir la naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, al asumir la humanidad, eso era como si se vaciara, como si se rebajara. Hoy nosotros decimos, ¿no?, que lo mejor es ser plenos como seres humanos. Pues para Cristo, cuando llegó a ser pleno como ser humano, para Él significó que se estaba rebajando a una naturaleza de siervo, de esclavo, una naturaleza humana. Al vaciarse de sí mismo, ese vaciarse se dio por medio de su encarnación.
porque fue de esa manera como asume los requisitos de la plena humanidad, lo que incluye la encarnación, lo que incluye el sufrimiento, bueno, el nacimiento, el sufrimiento, la mortalidad, el pasar por todo eso. Y esa ha sido la manera como Él asumió su lugar en la historia de salvación divina, como el Emmanuel, como el Dios entre los hombres. Ese Emmanuel es el Dios presente que se niega a considerar como una ventaja personal el ser tratado como Dios, aún siendo Dios. Y en consecuencia, la recepción de la condición de esclavo, de siervo, de ser humano. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el mismo apóstol Pablo se refiere a esta experiencia de Cristo diciendo que ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era rico, o sea, era Dios, por causa de vosotros se hizo pobre, o sea, se hizo ser humano, para que mediante su pobreza, mediante su humanidad, vosotros llegarais a ser ricos, conectados con Dios. Son impresionantes estas palabras de Pablo, y cuando relacionamos 2 Corintios 8, que lo leemos, con Filipenses 2, que acabamos de leer hace unos minutos, si relacionamos los dos textos ya no nos cabe duda de que Cristo, por ser el Emmanuel, el Dios entre nosotros, el que asume nuestra propia pobreza y la hace suya, ese es nuestro Dios hombre. Él no deja de ser Dios, se convierte en ser humano, asume nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra distancia de Dios, acorta esa distancia con su muerte, nos lleva a un estado de alejamiento de Dios a otro de pertenecientes a Dios, a otro de que somos partes de su pueblo. Y básicamente encontramos esa misma idea en Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que el nacimiento humano de Jesucristo, el Dios eterno, su nacimiento humano, fue lo que le posibilitó sacrificarse por nuestra deuda eterna. Eso es lo que significa. En otras palabras, podemos decir que al encarnarse y nacer como un ser humano pleno, Jesús, que era Dios pleno y sin pecado, se manifestó como el Dios con nosotros, no como el Dios distante, no como el Dios de las nubes, no como el Dios que nos vigila desde el cielo, no, como el Dios presente, como el Dios que es nuestro vecino, que es nuestra familia, con el Dios que está con nosotros, tornando posible lo que la ley hacía imposible. La eterna comunión con Dios era imposible. La eterna compañía de Dios con nosotros era imposible. La permanente presencia bendecida de Dios contigo y conmigo era imposible. Y ese imposible se convierte en algo real, posible, porque Cristo, el Dios hombre, el Dios, está con nosotros, ¿no? No hay mejor manera de que Dios esté siempre con nosotros que estando Él en nosotros, con su presencia que redime la totalidad de nuestro ser. Él habita en nuestras vidas, ¿no? Él, entre comillas, Él se encarna en nosotros. Aunque esa redención ya no sea definitiva, yo no me canso de repetir esa idea, ¿no? Tenemos ya una redención, una salvación que ya es definitiva, no la podemos perder.
porque si la perdemos, estaríamos diciendo que la obra de Cristo es ineficaz, irrelevante, no es eterna. Aunque esa redención ya no sea definitiva, pero que paso a paso se vaya completando hasta su plenitud, hasta el día venidero de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Esa es también una realidad que vivimos. Vivimos ya ahora la bendición de la salvación eterna, está garantizada, pero todavía no la tenemos de forma completa y plena, porque caminamos hacia ese momento, hacia esa plenitud, y caminamos, y podemos decir que sí que caminamos, y podemos decir que sí que esta plenitud ya nos está garantizada. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, es el Dios con nosotros. Porque en Efesios 1, 13 y 14, Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello de confirmación eterna de nuestra salvación. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que esperamos que la presencia de Dios con nosotros, o conmigo, mejor conmigo, ¿no? Creo que el ángel se equivocó cuando estaba hablando con José en aquel día. Él dijo: Emmanuel, el Dios con nosotros, mucha gente, yo soy más importante, ¿no? Entonces, mejor que el ángel hubiera dicho: el Dios contigo, Carlos, ¿no? Contigo, fulano, no con nosotros. Pero claro, la verdad es que el ángel no se equivocó, y que la presencia de Dios no tiene un énfasis espectacularmente personal. Su énfasis es sobre todo eclesial, comunitario. Por eso nos reunimos, por eso nos llamamos hermanos y hermanas, por eso comulgamos unos con otros, por eso adoramos juntos, compartimos la palabra juntos, nos edificamos. Por eso existe lo que se llama iglesia, ¿no? Así que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que esperamos que esa presencia de Dios con nosotros sea la presencia de Dios únicamente conmigo, especialmente conmigo, en primer lugar conmigo. Si se le sobra tiempo, pues un poquito para los demás, ¿vale? Y que sea una presencia conforme a mis expectativas. Claro, si Él está presente, pero me está ahí pinchando porque estoy pecando, porque por eso, por lo otro, tampoco lo quiero muy presente, ¿no? Ese es el problema que tenemos, creo. Es obvio que queremos que por su presencia Él nos libre de las cargas condenatorias, futuras y eternas. Cargas que ante Él llevamos sobre el alma desde que nacimos. Claro que sí queremos eso. Y está clarísimo que queremos que Cristo nos salve y nos dé la vida eterna. Queremos, por supuesto. Pero el problema es que vivimos en un tiempo con dos características. La primera, vivimos en el tiempo del carpe diem. ¿Entendéis esa palabra? Carpe diem, ¿no? Es latín. Aprovecha el día. Aprovecha el momento presente. Eso significa, ¿no? Aprovecha el momento presente porque es lo que hay. Disfruta lo que puedas. Mátate por disfrutar de todo. No hay nada más que eso. Carpe diem. Aprovecha porque no hay nada más que ese momento. En un tiempo de un hedonismo, de un yoísmo extravagantes, lo que queremos es todo y lo quiero ahora, al instante, tal como más feliz me haga. Pero el segundo problemilla que tenemos, que va dado de mano con el carpe diem, es lo que se llama el carpe mortem. ¿Entendéis, no?
disfruta la muerte. No, eso no quiero. Por supuesto que no. Sí que queremos, porque vivimos así, ¿no? Porque ya no nos queda nada más. Entonces vivimos porque lo único que queda es la muerte. Aprovechamos el instante porque lo que viene es la muerte. No hay cómo hablar de vida si no hablamos de muerte. No hay cómo aprovechar el día si no lo hacemos porque lo único que nos queda es la muerte. Así piensa el ser humano en nuestra época. En una época en que impera una profunda decepción, desilusión con la vida, desesperación, la falta de sentido profundo para la vida es algo que es una característica. Incluso los filósofos discuten eso, ¿no? ¿Por qué vivimos en una generación que no encuentra sentido para la vida? Que le falta ganas de vivir, de moverse. La gente se arrastra por la vida, ¿no? ¿Por qué? Una época de hastío, de cansancio, de falta de ideales, de tecnología vacía. En ambos casos, el carpe diem y el carpe mortem, que se atraen mutuamente, que se funden perfectamente en la actual condición de vida de los seres humanos, en esta época de caos, solo podemos encontrar una respuesta satisfactoria, que es el Emmanuel. En Jesús como el Dios con nosotros, el Dios presente, el Dios perdonador, el Dios restaurador, el Dios presente en y con nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.